De los tres míticos muscle car americanos, el Ford Mustang, el Chevrolet Camaro y el Dodge Challenger, este Mustang ha sido históricamente el más vendido en América. Pero desde que Ford decidió vender este coche, la sexta generación, no solo en Europa sino en el resto del mundo, se ha convertido en el deportivo más vendido del mundo. Y en este vídeo vamos a tratar de descubrir por qué. Y muy atentos al vídeo también porque tenemos varias sorpresas, como por ejemplo una prueba en banco de potencia para ver cuántos caballos esconde este coche bajo el capó, y también vamos a probar el modo Burnout. Bueno, le damos las gracias a Oasis del Motor, lo podéis buscar en Instagram, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos de su precio porque esta unidad está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Ford Mustang 5.0 V8. Sin duda, las claves del éxito de este coche son, por un lado, su precio tan contenido y por otro lado, su estética salvaje que no tiene nada que ver con ningún otro modelo europeo. Estamos hablando de un coche que tiene unas proporciones típicas de muscle car americano, con un capó larguísimo y sobredimensionado donde alojar su maravilloso motor V8. Además, estamos hablando de un coche que, a pesar de tener 3 puertas, mide 4,78 metros de largo, es decir, es más largo que un BMW Serie 3 actual, que es una berlina familiar. Además, también mide 1,91 de ancho, es decir, es más ancho que los estándares europeos para los coches. Por lo tanto, con estas dimensiones es un coche que llama muchísimo la atención allá donde lo veamos. Esta unidad del Mustang está importada directamente de América e incorpora piezas originales Ford Performance América que no se venden aquí en Europa, por lo que lo hacen una unidad todavía mucho más especial. Por ejemplo, tenemos este capó que imita al del Shelby GT, que está sobredimensionado, como podéis ver, y que lleva entradas de aire completamente reales. Estas son reales y estas van tapadas, pero se pueden destapar y que hacen que el V8 respire muchísimo mejor. Bueno, también son piezas originales estas pegatinas que tenemos tanto en el capó como en el techo o en las aletas y que valen 500 euros. En el lateral tenemos estas llantas de 19 pulgadas y, como podéis ver, esconden frenos Brembo de 6 pistones que os aseguro que paran el coche de una forma espectacular. Bueno, y si nos vamos a la parte trasera, tenemos por un lado estas piezas que es una pegatina y que esconde la ventanilla trasera, que la verdad es que le da un aspecto mucho más deportivo al coche. A mí personalmente me encanta, pero sobre todo y por encima de todo tenemos este alerón trasero también, pieza original Ford Performance, que vale unos 1.500 euros y que la verdad es que le da un aspecto muy llamativo y distintivo a este coche. Por supuesto, tenemos la doble salida de escape típica de todos los Ford Mustang. En cuanto al interior del Mustang, en un coche que mide 1,91 metros de ancho, evidentemente tenemos las plazas delanteras más anchas que he visto yo jamás en un deportivo. Bueno, si accedemos al interior, evidentemente estamos ante una marca generalista y por lo tanto tenemos una calidad de materiales y de ajustes típicos de una marca generalista. Evidentemente, por el precio de este coche no esperéis que tengamos un ajuste y calidad de materiales de un BMW, de un Audi o de un Mercedes, porque evidentemente no lo podemos exigir con este precio. Realmente con el precio del Mustang es que estamos pagando el motor V8 y poco más. Bueno, en el interior os lo voy a arrancar para que veáis. Se arranca con este botón que tenemos aquí en la consola central que pone Start Engine. Tenemos el cuadro de instrumentos típico de Mustang que hace referencia a los Mustang originales, con los dos cuadros de relojes que, como podéis ver, al ser una unidad americana está en millas, y aquí en el centro tenemos los kilómetros por hora. Bueno, el volante, como podéis ver, es bastante pequeño en cuanto a sus dimensiones. Tenemos levas porque tenemos una unidad con cambio automático. En el salpicadero tenemos el típico salpicadero de Mustang que está dividido en 2 alturas y además con la típica placa de Mustang desde 1964, para recordar que este modelo salió en 1964. Bueno, y otra cosa que la verdad es que me ha gustado mucho, tenemos aquí unas inserciones que imitan al carbono tanto en la consola central, aquí lo podéis ver, como en el salpicadero, y que la verdad es que le dan un toque mucho más racing al interior. Realmente me gustan mucho, están muy bien rematadas, aunque como todos sabéis esto suele ser pegatina, pero en realidad, como os digo, le da un toque mucho más deportivo al interior.
Y los asientos, para terminar, como podéis ver, sujetan muy bien el cuerpo. Realmente tienen unos pétalos muy fuertes con los que agarrar muy bien el cuerpo. Además, el cuero sí que es de mucha calidad. Las puertas también están forradas en cuero. En definitiva, un interior más que aceptable para, como os digo, lo que estamos hablando, que es un modelo americano. Bueno, en cuanto al sonido del motor y del escape de este coche, que es glorioso, si seguís el canal me habréis escuchado últimamente quejarme de que los coches matriculados a partir de 2020, aunque sean deportivos, no suenan absolutamente nada por las normativas anticontaminación y antirruido de la Unión Europea. Pues bien, en este coche no pasa nada de eso, porque es un coche de 2015 y además es atmosférico, no cuenta con turbo. Como sabéis, los coches con turbo también el turbo hace que el sonido de los coches sea menor. Voy a arrancarlo para que veáis que este coche suena a gloria. Bueno, como lo prometido es deuda, vais a ver un burnout del Mustang GT. Bueno, como os he dicho antes, este coche tiene un modo en el que pisamos el freno a fondo. Aquí lo vais a ver. Hola, Ángel. Hola. Pisamos el freno a fondo, el coche detecta que queremos hacer un burnout y lo que hace simplemente es bloquear los frenos delanteros, desbloquear los traseros y hacer lo que vais a ver. Bueno, antes de hablaros del motor, como podéis ver, tenemos otra pieza original Ford Performance, que son estos tiradores y que sirven para sujetar el capó. Y si no, de otra manera los tendríamos que sujetar con la típica varilla que, como es evidente, también viene en este coche. Bueno, el motor. Tenemos el famosísimo bloque Coyote que Ford lleva utilizando pues muchísimos años, por lo que su fiabilidad mecánica está más que asegurada. Estamos hablando de un motor construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata. Es un motor atmosférico, es decir, no cuenta con turbo. Son 8 cilindros en V, 5.000 centímetros cúbicos de cilindrada, que desarrolla de serie 421 caballos. Pero una de las sorpresas que os teníamos preparada es que vamos a meter este coche a un banco de potencia para ver cuántos caballos desarrolla en realidad este motor. Ya tenemos el coche en el banco de potencia, así que vamos a ver cuántos caballos es capaz de sacar este Mustang. Esta primera lanzada la hemos hecho en cuarta y ahora vamos a hacer una segunda en quinta. Bueno, ya hemos terminado la segunda lanzada. Esta primera, como os he dicho, la hemos hecho en cuarta, esta segunda en quinta, y vamos a ver la potencia de este coche. Os recuerdo que la potencia de serie de este coche son 421 caballos y aquí podéis ver 455 caballos y 497 Nm de par. Como podéis ver, este coche saca bastantes más caballos de los que originalmente lleva el Mustang 5.0 V8. El precio de este Mustang GT, si lo buscáis en el mercado de segunda mano español, GT porque es un 5.0 V8, porque evidentemente el 4 cilindros EcoBoost no me he molestado ni en mirarlo porque no tiene sentido en este coche. Pues bien, el Mustang GT tiene un precio de sobre los 44.000 euros en el mercado de segunda mano español. Pues bien, esta unidad, que cuenta con tan solo 34.000 kilómetros en su odómetro y con todas las piezas Ford Performance, tiene un precio de 44.500 euros. Así que si estáis interesados en este coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno amigos, como ya habréis notado esta mañana, cómo me estoy divirtiendo conduciendo este Ford Mustang. Bueno, antes de empezar con lo que es la conducción en sí,
Es un coche muy especial porque cuando nos montamos en él, para empezar, tenemos este capó sobredimensionado, como ya os he explicado antes. Además tenemos el capó opcional, muy parecido al del Shelby GT, que es todavía más sobredimensionado y que sobresale. Somos incapaces de ver la parte delantera del coche, y eso que tenemos un morro muy largo. Además, como es típico en todos los Ford, esto no es del Mustang, sino que es de todos los Ford, por ejemplo, un Focus pasa exactamente igual, tenemos una posición de conducción muy baja y una ergonomía perfecta en la que todos los mandos los tenemos perfectamente a nuestro alcance. Es un coche en el que rápidamente te sientes a gusto a la hora de conducirlo. Bueno, pero vamos con la conducción en sí de este Mustang y vamos a distinguir entre sensaciones al volante y comportamiento. En cuanto a las sensaciones al volante, estamos ante un deportivo de pura raza. Es un coche, por ejemplo, de tracción trasera pura y dura. Cuando aceleramos a la salida de una curva, si no llevamos mucho cuidado con el gas, la trasera se nos va a insinuar, incluso podemos llegar a tener un problema muy serio si tenemos los controles de ayuda a la conducción desactivados. Además tenemos un pedal del freno muy duro, típico de los coches deportivos de pura raza, y también el peso de la dirección es bastante más pesada de lo que suele ser habitual hoy en día en los coches. En definitiva, es un coche de sensaciones y yo lo definiría como un coche en el que hay que tener manos a la hora de conducirlo. No es un coche como se ha definido en otros coches modernos actuales de PlayStation, en los que puedes acelerar, frenar, hacer lo que te dé la gana y que el coche no se va a descomponer. Aquí sí que tenemos sensaciones de auténtico deportivo. Bueno, y ahora vamos con el comportamiento del coche en sí. Estamos hablando de un coche que, a pesar de que en esta sexta generación, como os he dicho antes, Ford la quiso vender en todo el mundo y por lo tanto, por ejemplo, para contentar al mercado europeo, se sustituyó el eje trasero rígido por un eje multibrazo que es evidentemente mucho más competente a la hora de tomar curvas. Pero aún así estamos hablando de un coche que no es ligero. Tenemos 1700 kilos y sobre todo una distancia entre ejes bastante considerable, por lo que a la hora de afrontar curvas no es un coche excesivamente ágil. Está claro que un coche europeo con menos caballos y también más ágil se lo pondría muy difícil a este coche en un tramo de curvas si el Mustang quisiera seguirlo. Bueno, y hablemos ya del motor. ¿Corre este coche tanto como la barbaridad de caballos que declara? Pues bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un motor atmosférico, por lo tanto, en la primera parte del cuenta revoluciones hasta las 3000, 3500, no es un motor que tenga muchos bajos porque es atmosférico, no tiene turbo y no tienes muchos bajos. Pero cuando lo pasamos de 3500 revoluciones, fijaos, ahora mismo vamos en tercera, reducimos a segunda. Cuando el coche pasa de 3500 revoluciones, realmente es donde está toda la chicha del motor, y lo podemos subir hasta pasadas las 6500 revoluciones, que el motor empuja una barbaridad. Realmente ahí sí tenemos estos 400 y pico caballos con los que cuenta este coche. Bueno amigos, vamos ya con una de las partes que más me gusta y con la que más disfruto de todos los vídeos, que es la aceleración de 0 a 100. Bueno, como os he comentado antes, el cuadro de instrumentos está en millas. Tenéis que fijaros en estos numeritos de aquí abajo en los que tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Bueno, está claro que este coche, al tener tantos caballos y sobre todo tanto par motor, le cuesta mucho trabajo acelerar de 0 a 100 porque es muy difícil transmitir tanta potencia a las ruedas traseras. Pero aún así, vamos a ver y vais a ver que es un coche muy rápido. Me queda hablaros de la caja de cambios automática y de los consumos. Si empezamos por los consumos, pues es absurdo. ¿Para qué os voy a decir lo contrario? Es absurdo ni siquiera que hablemos de consumos en este coche con estos caballos y además de origen americano. Los americanos no se preocupan en absoluto del consumo. Este coche no tiene ninguna medida para reducirlo y estamos hablando de que un consumo medio de este coche pues puede rondar los 14 o 15 litros perfectamente a poco que juguemos con él. En cuanto a la caja de cambios automática de 6 relaciones, aunque en 2018 se introdujo con el restyling la automática de 10, que es un pelín más fina a la hora de conducir y además ayuda un poco a reducir los consumos, pero me ha sorprendido que esta caja de cambios automática no es excesivamente lenta. Nos da el suficiente juego para conducir de una forma
alegre y deportiva cuando la requerimos así, y también nos permite conducir de una forma relajada y tranquila cuando vamos circulando por ciudad. Yo, como sabéis, soy un enamorado de las cajas de cambio automáticas y a día de hoy yo no recomiendo ningún coche, ni siquiera este, aunque la caja de cambios ya tenga un cierto tiempo, pero no recomiendo ningún coche con caja de cambios manual, siempre automática. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Este es el coche con la relación precio-prestaciones más favorable del mercado. No vais a encontrar ningún otro coche con tantos caballos a mejor precio. Si tenéis claro que el Ford Mustang es un coche para divertirse y mucho conduciendo, pero sin mirar los tiempos en circuito, por ejemplo, el Mustang es vuestro coche, os lo aseguro. Ahora eso sí, tened claro que no vais a pasar desapercibidos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.